El Papa Francisco acaba de publicar una carta sobre la renovación del estudio de la historia de la Iglesia. Es breve. En esa carta dice: quisiera compartir algunos pensamientos sobre la importancia del estudio de la historia de la Iglesia, especialmente para ayudar a los sacerdotes a interpretar mejor la realidad social. Una invitación a promover en los jóvenes estudiantes de teología una real sensibilidad histórica. Con esta expresión, dice, indico no solo el conocimiento profundo y puntual de los momentos más importantes de estos pasados 20 siglos de cristianismo, sino también y sobre todo el surgir de una clara familiaridad con la dimensión histórica propia del ser humano. Estudiar y narrar la historia ayuda a mantener encendida la llama de la conciencia colectiva. De lo contrario, permanece solo la memoria personal de los hechos ligados al propio interés y a las propias emociones, sin un verdadero nexo con la comunidad humana y eclesial en la que estamos viviendo. El conocimiento o el estudio de la historia nos protege del monofisismo eclesiológico, es decir, de una concepción demasiado angelical de una iglesia que no es real porque no tiene manchas ni arrugas. Y a la iglesia, como a una madre, hay que amarla tal como es. Si no, no la amamos en absoluto, o amamos solo un fantasma de nuestra imaginación. Se trata de una rectificación de aquel terrible planteamiento que nos hace comprender la realidad solo a partir de la defensa triunfalista de la función o del papel que uno cumple. Conectarnos con la historia. Para comprender la realidad es necesario encuadrarla en la diacronía, allí donde la tendencia predominante es apoyarse en lecturas de los fenómenos que los equiparan en la sincronía, es decir, en una especie de presente sin pasado. Evadir la historia aparece muy a menudo como una forma de ceguera que nos empuja a preocuparnos y desperdiciar energías en un mundo que no existe, planteándonos falsos problemas y dirigiéndonos hacia soluciones inadecuadas. La necesidad de una mayor sensibilidad histórica sea más urgente en una época en la que está extendiéndose la tendencia a intentar prescindir de la memoria o construir una que se adecue a las necesidades de las ideologías dominantes. Hoy tenemos una proliferación de relatos a menudo falsos, artificiales e incluso engañosos, y al mismo tiempo una ausencia de historia y de conciencia histórica en la sociedad civil y también en nuestras comunidades cristianas. La memoria de la verdad íntegra. La genealogía del Señor se basa en la historia verdadera, en la que hay presentes algunos nombres, por así decirlo, problemáticos. Se enfatiza el pecado del rey David. Todo, sin embargo, termina y florece en María y en Cristo. Si esto pasó en la historia de salvación, sucede igualmente en la historia de la Iglesia. Dejando a un lado el juicio de la historia sobre estas deficiencias, debemos, sin embargo, tener conciencia de ellas y combatirlas con máxima energía para que no dañen a la difusión del Evangelio. Un estudio sincero y valiente de la historia ayuda a la Iglesia a entender mejor su relación con los diferentes pueblos, y este esfuerzo debe contribuir a explicitar e interpretar los momentos más difíciles y confusos de estos pueblos. No debemos invitar a olvidar, de hecho, no podemos permitir que las actuales y nuevas generaciones pierdan la memoria de lo acontecido. Esta memoria que es garante y estímulo para construir un futuro más justo y más fraterno. Algunas pequeñas observaciones concernientes al estudio de la historia de la Iglesia. Riesgo, o se refiere al riesgo el Papa, de que este tipo de estudio pueda mantener un cierto enfoque meramente cronológico o incluso una equivocada orientación apologética que transforman la historia de la Iglesia en puro soporte de la historia de la teología o de la espiritualidad en los siglos pasados. La historia de la Iglesia enseñada en el mundo parece estar afectada por un reduccionismo generalizado, por una presencia todavía secundaria en relación con una teología que a menudo se muestra incapaz de entrar realmente en diálogo con la realidad viva y existencial de los hombres y mujeres de nuestro tiempo.
En el camino de formación de los futuros sacerdotes se percibe una educación aún no adecuada a las fuentes. Por ejemplo, los estudiantes rara vez se encuentran en la condición de poder leer textos fundamentales del cristianismo antiguo, como la Carta de Ogneto, la Didaché o las Actas de los Mártires. Una cuarta observación, dice el Papa, se refiere a la necesidad de hacer historia de la Iglesia, así como de hacer teología, no solo con rigor y precisión, sino también con pasión e involucrándose, con esa pasión y compromiso personal y comunitario propios de quienes, comprometidos en la evangelización, no eligieron un lugar neutral y aséptico. También insiste en el vínculo entre la historia de la Iglesia y la eclesiología. Otra observación, la penúltima, se refiere a la eliminación de las huellas de quienes no han podido hacer oír su voz a lo largo de los siglos, hecho que dificulta una reconstrucción histórica fiel. El Papa se pregunta si no es quizás un lugar de investigación privilegiado para el historiador de la Iglesia el poder sacar a la luz, en la medida de lo posible, el rostro popular de los últimos y reconstruir la historia de sus derrotas y opresiones sufridas, pero también la de sus riquezas humanas y espirituales, ofreciendo herramientas para comprender los actuales fenómenos de marginalidad y exclusión. Recordemos, por último, para concluir, dice el Papa, que estamos hablando de estudio, no de parloteo, de lecturas superficiales, del cortar y pegar, de resúmenes de Internet. En la actualidad, muchos nos empujan a perseguir el éxito a bajo costo, desacreditando el sacrificio, inculcando la idea de que el estudio no es necesario si no da inmediatamente algo concreto. No, el estudio sirve para hacerse preguntas, para no ser anestesiado por la banalidad, para buscar sentido en la vida.